En esta sesión lo que vamos a ver es una visión general sobre cómo se puede personalizar SAP para que se adapte a nuestra empresa. En primer lugar, lo que vamos a ver es una comparación entre lo que sería un programa a medida y un paquete de software como es SAP. Una programación a medida o un programa a medida es un desarrollo específico para una necesidad de una organización en concreto. Es decir, empezamos desde cero a desarrollar un programa para resolver un problema o una necesidad que tenemos en una organización. En el caso de un ERP como SAP, pues sería llevar toda la gestión de esa organización. Mientras que un paquete de software como puede ser SAP es un desarrollo que se utiliza también para una necesidad, pero que es compartida por muchas organizaciones y que por tanto este desarrollo se va a utilizar en muchas de ellas. Como vamos a ver posteriormente, el hecho de que se vaya a utilizar en muchas requiere que se pueda de alguna forma personalizar o configurar para cada una de ellas. Un programa a medida pues es creado por un equipo interno de la organización en la que se está creando o subcontratado a una empresa que se dedica a hacer desarrollos a medida. Mientras que un paquete de software se crea por una empresa de software que se dedica a ello y lo distribuye tal cual está desarrollado por medio de su venta o por medio de licencias. Un programa a medida, pues la especificación se basa en la necesidad concreta de esa organización, mientras que un paquete de software, la especificación se basa en las mejores prácticas dentro del sector. No todas las empresas, no todo el mundo trabaja de la misma forma, pero sí hay una serie de formas de trabajar que están reconocidas como las mejores dentro de cada sector. Es por tanto que el paquete de software se va a enfocar en estas prácticas para que sean compartidas por el mayor número posible de organizaciones. Por verlo de alguna forma gráfica, en una programación a medida, teniendo tres tipos de empresa con tres problemas distintos, pues para cada uno de ellos internamente se desarrollaría una solución exactamente que cubriera esas especificaciones. Esto no es del todo cierto, a veces tampoco es posible, debido a restricciones de tiempo o de presupuesto, cubrir completamente la especificación de estas empresas o de estos problemas. Pero sí es cierto que siempre se va a adaptar más que lo que será un paquete de software. Mientras que en un paquete de software, la empresa de software desarrolla un programa y este programa de alguna forma se intenta adaptar a los problemas de cada tipo de empresa. Aquí, como vamos a ver, habrá ciertas configuraciones que están dentro de lo previsto por esta empresa de software y que ayudarán a personalizar y adaptar más a la empresa, y llegará un momento en que aparecerán diferencias en las que no es posible adaptar el programa a dichos requerimientos, y en ese caso aparecen lo que se llaman gaps. Es decir, un gap es cuando tenemos una necesidad en una empresa en concreto que no cubre nuestro paquete de software. Vamos a ver ahora distintos parámetros y cómo influyen cada una de estas dos formas de implantar un sistema. Como hemos visto anteriormente, parecería claro que sería mejor tener un programa a medida, pero ahora vamos a ver las razones por las que es más conveniente, en muchos casos, no siempre, utilizar un paquete de software estándar. En primer lugar, el riesgo. Una programación a medida siempre va a llevar mucho más riesgo. Ahí se necesita mucha inversión de tiempo y de recursos en testear, una vez se ha desarrollado, que la aplicación funciona correctamente, que no tiene bugs y depurarla. Aunque se haya hecho un buen análisis, aunque se haya hecho un buen diseño, que tampoco es fácil, después del desarrollo será necesario ejecutar muchas transacciones con distintos datos para ver que no tenemos errores de programación que nos pueden ser muy costosos una vez que arrancamos con este sistema. Sin embargo, un paquete de software, todo lo que es la funcionalidad estándar ya ha sido probada por la misma empresa de software, y como ha sido utilizada en otras muchas empresas antes, especialmente en el caso de SAP, pues no vamos a encontrar, siempre podemos encontrar algún problema, pero muy pocos problemas en comparación con lo que sería un programa a medida. Por tanto, en este sentido, es mucho más conveniente un paquete de software ya probado que uno que desarrollemos desde cero en nuestra propia empresa. Cuestión de tiempo, también nos va a llevar más tiempo hacer un programa a medida,
puesto que aunque sean funciones cotidianas tenemos que empezarlas desde cero. Hay otras alternativas, que es utilizar algunas librerías o algunas funciones ya creadas, pero siempre nos va a llevar más tiempo que un paquete de software en el que el tiempo de implantación va a ser mucho menor. Todas aquellas procesos que se pueden utilizar con las mejores prácticas implantadas y que por tanto no van a requerir de desarrollos o configuraciones adicionales, pues se pueden utilizar ya prácticamente desde el mismo momento en que se instala el paquete de software. En cuanto a coste, muy alto también en la programación a medida y difícil de presupuestar. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hacer un desarrollo a medida muy grande, la empresa que lo está desarrollando o bien lo desarrolla ella con sus recursos, y con lo que tenemos que tener en cuenta que si no es una empresa que se dedica al software, no está especializada en ello, o bien tiene que subcontratarlo, pero al subcontratarlo también está corriendo el riesgo de no subcontratar a la empresa adecuada o de no utilizar los recursos adecuados para hacer un buen programa. Todo esto nos va a llevar a muy difícil de presupuestar el tiempo que nos va a llevar, unos análisis y diseños muy largos, unas fases de análisis y diseño muy largos que nos pueden acarrear pues un coste más alto. Claro. En un paquete de software lo vamos a tener más bajo. Vamos a saber, aunque sean caros estos paquetes de software, va a estar acotado por el coste de la licencia y no vamos a tener problemas de retrasos, o no deberíamos tener, salvo en aquellas personalizaciones que vamos a ver posteriormente que también se pueden realizar en estos paquetes, pero no tendremos tanto riesgo ni por tanto coste como un programa desarrollado a medida desde cero. Adaptable a especificaciones, y aquí está claro que sí, es superior la programación a medida, puesto que como estamos desarrollando desde cero, podemos hacer el programa exactamente que se adapte a las necesidades de nuestra organización en concreto, de nuestra empresa. No tenemos ninguna restricción, limitación, las únicas que podemos tener son de tiempo y de coste, pero podemos hacerlo exactamente igual a lo que necesitamos, tal y como quieran los usuarios o como quiera la dirección. Mientras que en un paquete de software podemos encontrarnos con que no es fácil adaptarlo a nuestros procesos, con lo que encontraremos los gaps. Los gaps, como veremos posteriormente, se podrán solucionar o bien haciendo adaptaciones, tanto desarrollos como configuraciones adicionales, como cambiando también nuestra forma de trabajar y adaptándola en cierto modo en lo que sea posible a cómo funciona el sistema. Soporte, en el caso de un programa a medida, pues va a ser el equipo que lo haya desarrollado o la empresa a quien lo hayamos subcontratado, y en el caso del paquete de software, toda lo que es la funcionalidad estándar pues va a estar soportada o nos va a dar soporte la empresa que ha creado el software. Formación de los usuarios, pues si es un programa nuevo, pues tendremos que formarlos desde cero y no existirá nadie en el mercado con este conocimiento, mientras que en un paquete estándar, en un paquete de software como puede ser SAP, existen ya consultores y usuarios en el mercado que ya conocen esta herramienta. Por lo tanto, aunque tengan que conocer específicamente aquellas cosas que son particulares de nuestra empresa, no requerirán tanta formación como en un programa a medida. Vamos a ver ahora las opciones de personalización dentro de SAP. Como veíamos en la anterior diapositiva, esto sería un programa a medida desde cero y esto sería un paquete de software que no se adapta, pero paquetes de software como SAP y como el resto permiten cierto modo de adaptación. Ahora vamos a ver las distintas opciones que tenemos para ello. En primer lugar, tenemos lo que sería todas las adaptaciones estándar, esto es todo lo que el creador de este software, de este paquete, entiende que son configuraciones que normalmente se van a realizar, o sea, están previstas. Dentro de SAP se llama parametrización y dentro de esta parametrización podemos incluir, por ejemplo, crear la estructura organizativa de nuestra empresa, es decir, lo que hemos visto en las lecciones de estructura organizativa, pues cuántas plantas tenemos, cuántas oficinas, cuántos almacenes, cuántas company codes o cuántas empresas que tienen que presentar estados financieros a la administración, etcétera. Aquí le estamos dando la estructura que va a tener nuestra empresa para cada una de las funcionalidades, para cada uno de los módulos, pues estableceremos por medio de la parametrización cómo es nuestra empresa. Los datos maestros que vamos a utilizar en cada organización pueden ser distintos. Podemos darles distintas características o utilizar distintos campos
para algunos materiales dependiendo de la organización donde estemos. Todo esto es totalmente configurable en SAP sin necesidad de hacer ningún desarrollo. Simplemente en la guía de parametrización, que es un menú que utilizarán los consultores o los encargados de implantarlo, pues irá definiendo los distintos datos maestros que vamos a necesitar en nuestra organización y cómo se van a utilizar. Datos transaccionales, pues lo mismo, cuántas clases de pedido de compra tenemos o cuántas clases de documentos financieros. También lo vamos a poder parametrizar dentro de SAP y está dentro de lo previsto por el creador de este paquete de software. Y finalmente, mismamente los procesos, cómo se va a comportar un dato maestro o un dato transaccional, por cuántos pasos tenemos que pasar antes de expedir material a nuestro cliente o si necesitamos ciertos pasos de aprobación para un pedido de ventas. Todo esto se va a definir en parametrización, se va a asignar a los distintos datos transaccionales o datos maestros que corresponda o incluso estructuras organizativas, de forma que cuando trabajemos con SAP tenga en cuenta toda esta parametrización para que se comporte de una manera que puede ser distinta en distintas organizaciones. Por otra parte, hay ocasiones donde con lo que está previsto dentro de la parametrización estándar de SAP no llegamos a cubrir esos gaps o esas necesidades adicionales que tenemos que no cubre el estándar y por tanto podemos hacer ciertos desarrollos a medida. Serán desarrollos normalmente en ABAP, en el lenguaje de programación con el que se programa SAP, y que nos permitirán extender la funcionalidad del paquete estándar para adaptarse mejor a las necesidades de nuestra empresa. Por ejemplo, podemos hacer extensiones al estándar. Podemos crear, por ejemplo, nuevos campos en tablas o transacciones. Por ejemplo, si en el maestro de materiales necesitamos un campo más porque los que hay no cubren con todas nuestras necesidades, podríamos crear un campo más y asignárselo a una tabla estándar para tenerlo guardado como si fuera un campo más del estándar de SAP, pero que en realidad va a ser un campo creado a medida para esta organización. Se llamarán campos Z, porque todo lo que empiece por Z en las implantaciones normalmente se asocia a extensiones a medida. Incluso podemos añadir nuevos procesos en el estándar, ya que SAP nos permite, por medio de las User Exits y las BADI, los Business Add-ins, introducir código dentro de los programas estándar de SAP. Por ejemplo, en la creación de un pedido de compra, nosotros podemos hacer que en ese proceso en que estamos creando el pedido de compra, el sistema haga algo más para lo que no estaba previsto, introduciendo código en una salida, en una exit, que tiene, utilizando información que tiene en ese momento el programa. Sería como extender el programa estándar añadiéndole cierta funcionalidad que nosotros queramos. Incluso podemos leer ciertas tablas, añadir datos a ciertas tablas o incluso crear nueva información, notificar al usuario si ha habido algún problema, hacer validaciones, etcétera. Es muy flexible en este sentido porque es la única manera de que se pueda adaptar a las distintas organizaciones teniendo en cuenta la cantidad de empresas distintas que lo utilizan. Y también podemos crear nuevos desarrollos, por ejemplo, nuevas transacciones. Aparte de crear un pedido, nosotros podríamos crear, por ejemplo, una transacción para visualizar un informe con una información que no nos da el estándar. De esta forma podemos crear tantas transacciones como queramos. Podemos utilizar también nuevas tablas para guardar esta nueva información hasta el punto de que podemos crear casi como si fuera un nuevo estándar distinto basado todo en desarrollos a medida. No tiene sentido, lo más óptimo es utilizar en la medida de lo posible todas las opciones estándar, ya que como veíamos anteriormente, todo lo que esté contenido en el paquete estándar va a estar probado ya de antemano por nuestro proveedor de software, en este caso por SAP, no va a requerir de formación adicional para nuevos consultores o usuarios que ya conocen SAP y en definitiva va a ser mucho más fácil de implantar. Todo lo que hagamos a medida tiene las mismas desventajas que cualquier programa desarrollado completamente a medida. Y normalmente es donde más problemas hay en las implantaciones, ya que cualquier nueva transacción que hagamos deberemos de probarla bien para evitar que haya errores, no estará bajo la calidad del estándar de SAP y normalmente pues es donde aparecen más incidencias, sobre todo en los primeros meses después del arranque en las implantaciones de SAP.
Y finalmente, pues también es necesario, normalmente es necesario, estos desarrollos a medida, en mayor o menor medida son necesarios en todas las implantaciones, pero ya digo, cuanto menos se utilicen, mejor. Y interfaces también van a ser necesarias, pues cuando queremos linkar o unir nuestro sistema SAP a sistemas externos que utilizamos para otro tipo de funciones y que no están incluidos dentro del estándar de SAP, ya que para muchas organizaciones no es posible que todo se incluya en SAP.